Pasó el discurso de Javier Milei o la presentación del presupuesto 2025 y estamos aquí en el living de Telediario Federal para ir analizando algunos puntos desde lo económico y también desde lo político. Por eso la invitación para Miguel Bosch. Hola Miguel, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien. Y Bien. para Jeremías Biglia, Miguel Bosch, economista, Jeremías Biglia, politólogo, analista político. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, es un placer. ¿Qué tuvo más peso, lo político o lo económico en el día de ayer? Estuvo equilibrado. ¿Estuvo equilibrado? Hasta con la chicana, ¿no? Sí. La verdad que sí. Yo lo vi mucho más político en cuanto Sí. a números propios. Después se conocieron algunos Sí. otros, ¿no? Después se conocieron. Pero digo, me parece que fue más una presentación política, ¿no, Jerez? Por supuesto, la particularidad incluso que sea el propio presidente que Bien. haya hecho la presentación del presupuesto, creo que siempre lo hacían los ministros de Economía, no existía mucho antecedente de tipo. Por supuesto, en esto de crear el hito, que es una estrategia que ha tenido siempre la gestión libertaria hasta el día de hoy, en relación a de cómo crear un hecho político en cada uno de estos fenómenos, sobre todo con la intencionalidad de recuperar de cierta manera la agenda o la iniciativa política en una semana que venían siendo para el gobierno bastante complejas desde lo político, entre lo que fueron los dos golpes Sí. que sufrió en el Congreso, como así también las internas que tenía también el propio espacio del presidente Milei, que bueno, termina con este hito de la presentación del presupuesto, que como bien decíamos tuvo más una calidad de acto político Sí. que de los números finos en sí. Pero de cierta manera también es la forma de recuperar la iniciativa política que se había perdido en estas semanas. Miguel, el déficit cero, bueno, ahí veíamos en uno de los titulares, ya lo estuvimos comentando un poco, que se le pide ajuste ahora a los gobernadores o a los distintos escalones del Estado, digamos, a los municipios, a las provincias. Hay algunos datitos que dio a conocer el gobierno una vez que terminó el discurso, digamos, en cuanto a análisis más fino desde lo económico. A ver si lo podemos compartir, digamos, a lo que son justamente esos números, ¿no? Un crecimiento del 5% del PBI, una inflación del 18,3% y un dólar a 1.207 en el 2025. ¿Qué significa esto? De los últimos 14 años, Argentina sobreestimó el crecimiento del PBI en su presupuesto 12 veces. Si lo ves... Es decir, dijo que íbamos a crecer más de lo que crecimos. Y si lo comparás con otros países de la región, Chile, Brasil y, ¿por qué te digo Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos está empatado, hace claro, porque había un poquito para arriba, un poquito para abajo, pero está empatado, o sea, más o menos entre 7 veces cada uno. Y si hicieras un promedio, realmente está empatado, salvo Argentina, que es notorio. De inflación, Sí, nunca la... Nunca. Nunca. Nunca, y dejemos en claro algo, que incluso hubo años con engaños en información. Sí. O sea que esos datos tienen solo intenciones políticas, generar expectativas también. Y hablemos del 18,3 si queremos. No creo que podamos largar con menos de 2,5 en enero. Para llegar a ese 18,3 tendríamos que estar en 0,33 en diciembre del otro año, Claro. bajando a 0,2 aproximadamente por medio por mes. Una cosa que me saco el sombrero. Si lo logran sin chocar. Si se da, claro. Si logran sin chocar, ¿no? Siempre debemos decir el mismo ejemplo. Si va a 200 kilómetros por hora y frena de golpe, porque chocaste. Y ese es el peor escenario. Bueno, por eso son números que yo no los trabajo, no los considero, porque realmente es el peor error de pronóstico que puede tener un economista. ¿Y se puede ajustar lo que pide que ajusten a los gobernadores? Chocando. Claro. A ver, hay un buen diagnóstico. Porque en general cierto diagnóstico es bueno. O sea, si nosotros hiciéramos el ejercicio de agarrar el déficit fiscal, ¿sí?, todos los últimos 100 años, un poco menos, y le sacás lo que emitió para cubrirlo, es deuda, es la deuda. O sea, y está claro que no estoy de acuerdo que sea en un periodo, y ahí es chocar, vamos a hablarlo, porque ¿cuál es la regla en otros países? En otros países la regla es que el déficit tiene un límite sobre el PBI. Esa regla tiene que ver con algo que bien dice Esper y que por eso me sorprende cómo después sigue hablando. Él dice, nosotros ordenamos la macroeconomía para que el sector privado
fluya. Bueno, él está hablando de ordenar la crisis macroeconómica que tenemos actual, pero la macroeconomía no funciona con el año a año déficit cero, porque vos, el Estado y el gobierno a través de política económica lo que quiere es estabilizar y lo usa el gasto público como un instrumento de estabilización. Capítulo 1 del primer libro, ¿está? O sea, básico. Entonces, en esos puntos está fijando una regla muy rígida, que es probablemente muy aceptada por todos los que lo votaron, porque están cansados de otras cosas. Sí. Pero fijarla como una regla, perpetuidad es muy mala. Bien, muy claro en ese tema. En el aspecto político se viene, bueno, fue una semana, vos lo decías, con algunas derrotas legislativas, el tema del veto, asumir el costo político del veto a fórmula de jubilación, y ahora se viene supuestamente el veto a las universidades, ¿no? Que ya lo ha manifestado que va a ser así. Esto dijo con respecto al veto Javier Milei. Por eso vetamos el proyecto de aumento del gasto público que sancionó este Congreso, y por eso vetaremos todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal. Y hacemos esto porque no vamos a ser cómplices de estafar al pueblo argentino para adoptar una medida populista. El único contexto en el que aceptaremos discutir el aumento de un gasto es cuando el pedido venga con una expresa explicación de qué partida hay que reducir para cubrirlo. Si no es así, será vetado. Esto, que debería ser una verdad de perogrullo, parece un sacrilegio dicho en esta casa, lugar de donde han salido la totalidad de las medidas populistas que han arruinado este país. Lo paradójico es que siempre salen con enorme apoyo, porque es una regla tácita de la política argentina que cuanto más voto tiene un proyecto en el Congreso, peor es para la sociedad. Así lo han vuelto a demostrar en esta casa en las últimas semanas, porque ellos tienen algo muy claro, que pesa más que cualquier perjuicio que le pueda infligir a la sociedad. Saben que si se termina el déficit, a muchos se les termina el negocio. Jere, el tema de lo político, ¿se puede vivir a veto? Es decir, ¿no hay allí una degradación de la República, de la democracia? Indudablemente no creo que sea una de las principales preocupaciones del presidente justamente pensar esa vinculación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Desde que inicio siempre ha sido, ayer incluso hasta se utilizó el término de ratas. Creo que en cierta manera eso demarca cuál es la predisposición que existe por parte del Poder Ejecutivo en su vinculación con el Poder Legislativo. Creo que sí, el espacio liderado por Milei y con alianzas estratégicas sí ha encontrado una acción más de spoiler, ¿no? Para justamente delimitar o poner un límite a estos instrumentos que se han votado, estas leyes que se han votado, pero aún así creo que la complejidad radica en cómo se mantiene eso en el tiempo, porque creo que la cuestión universitaria particularmente, incluso para los propios legisladores radicales que cambiaron de posición en relación al tema jubilatorio, no necesariamente considero que vaya a ser una estabilidad permanente, sino que va a ser transitoria en relación a que incluso si cada ley y cada veto necesita de una negociación de esa característica, creo que va a ser una dinámica muy compleja. Creo que son costos políticos muy altos de asumir, pero aún así en este momento a la retórica y a la estabilidad, ¿no?, ideológica y política de la administración de Milei, creo que está dispuesto a asumir ese costo políticos e incluso que profundiza esa polarización y esa intensificación. Se ve muy notablemente en cuáles han sido las acciones en relación también a cuál ha sido la línea que ha prevalecido en este tiempo, incluso tan interna Caputo y Guillermo Franco, que bueno, esas internas, creo Franco representaba el estilo más conciliador, más del consenso, fue quien logró que la administración tuviera sus únicos triunfos legislativos. En este caso creo que hay una línea que se está
o una tendencia que se está asumiendo, que es la de la confrontación, y siempre cuando uno hace análisis de discurso, sobre todo de una perspectiva más de la enunciación, tiene que ver cuáles son los adversarios que se construyen del discurso, y ayer claramente hubo una polarización, y construir ese adversario es el kirchnerismo, ¿no? Que incluso los trató de que no sabían sumar. Y creo que esa es la actitud que está prevaleciendo, sobre todo porque creo que el presidente entiende que esa estabilidad política que él tiene debe mantenerse en los márgenes de adhesión de su núcleo más duro, más fiel, que creo que es a quien discursivamente apela, ¿no? Con respecto a las deudas, el Fondo Monetario Internacional, lo que se va a hacer, esa cuenta que hizo, bueno, vamos a anclar todo a lo que entra, lo que esté para pagar, y después, bueno, se lo vamos a devolver con menor cantidad de impuestos. ¿Es tan lineal? ¿Es así? ¿Se puede gobernar así, Miguel, con ese número? No, es una regla que no la he encontrado desde que lo dijo ayer hasta que me acosté y me levanté buscándola. Claro. No la veo. ¿Sí? ¿Vos sos uno de los que no la ves? No, incluso además, una pregunta técnica, eso implicaría delegación de facultades, Sí, ¿no? sí, Porque es mucho más complejo. Es mucho más complejo. Es mucho más complejo, exactamente. Déjame decir dos cositas en medio de todo esto. La primera, con respecto, ahí sí que hay cierta inconsistencia. Cuando él pidió los 100.000 millones para la CIDE, y no tengo ninguna posición, vamos a decir que es está plata, bien, digamos, plata de una caja. Él no puso ahí de dónde sale. Yo no lo encontré, voy a decir así. O sea, si le pido a todo el mundo que lo haga, ¿por qué no lo hizo? ¿Sí? Y un monto mucho más bajo. Entonces creo que por ahí hay cosas que son discursivas, que hay gente que las está comprando, pero que no hay consistencia. O sea, si él pide algo, que haga lo mismo. Eso es lo primero que diría. Lo segundo, con respecto a esto, y voy a citar de vuelta a Esper. Esper habla de que el gasto público es un residuo. Hasta la frase, como lo usa, es negativa. Está claro que hay una cosmovisión de que el Estado es malo, de que los impuestos son un robo, ¿sí? Fíjate la frase. Sí, hay una mirada hacia el Estado, exactamente. ¿no? La plata de otros para los otros. Yo la veo positiva. Él ayer lo dijo en su discurso, bien claro, como algo negativo. ¿Sí? Entonces yo creo que ahí hay un punto, que es la parte que yo por eso no sigo sus propuestas, porque ¿a dónde me va a llevar después? Porque probablemente el orden lo pueda llevar. Y déjame darte una... Es claro que la dimensión era política, ahí la vemos en la foto, están 5. Claramente la discusión ayer es cómo estoy tratando de salir de los vetos. ¿Sí? Para mí es costoso. Esa imagen de los 5 tiene que ver también por cómo algunos en el Congreso, es una percepción mía, usted es el especialista, ¿cómo le va a llevar cada vez más caro? Le va a ser más caro. Costoso, Por eso decía justamente de que si cada ley va a implicar revertir la posición de o negociar de la manera que se negoció, o con un veto justamente. Todavía, bueno, hasta que nos vinimos para acá, pero estuvimos buscando allí con la producción, no ha habido repercusiones de gobernadores todavía con respecto a ese ajuste que se dijo. ¿Qué están haciendo? ¿Están pensando y diciendo qué hago, cómo reacciono, qué me van a decir, cómo me voy a manejar? Desde el principio creo que el objetivo de Javier Milei ha sido incluso transferir ese costo político, porque si uno se pone a pensar cuáles son los servicios que brinda el Estado Nacional, ha sido mucho mayor el impacto que tiene lo que brindan las provincias, que justamente son las que se encargan de brindar la salud pública, la educación, etc. En ese sentido creo que es muy claro que el objetivo de Javier Milei ha sido de que el costo político lo pague todo el sistema y no solamente el gobierno nacional. Por otra parte, yo calculo que cada uno de los secretarios de Economía de cada provincia deben estar analizando en fino cuáles son esos números. Y también, por supuesto, y esto lo digo porque he tenido la posibilidad, cada discusión en el Congreso del presupuesto también empieza a ser una discusión de lleva y trae en relación a lo que puede determinar cada uno, ya sea en el área, en el rubro y también en el distrito en el que esté. Creo que también eso va a pasar por un proceso de negociación que termina... Lo que saben que se vienen épocas durísimas. Sí, indudablemente. Indudablemente porque no va a haber obra pública, no va a haber traslado, no va a haber, digamos... Incluso ya utilizar ese concepto de cepo al Estado, con todo, digamos, la fortaleza, la solidez que tiene en términos de decir hasta acá es donde
donde lo que está permitido y lo que no está permitido, creo que habla de una situación que es una particularidad muy compleja lo que hace a la administración de Milei, porque creo que Milei, si algo que se puede, agarrémoslo entre comillas, ¿no? Pero de catalogar como positivo, que dentro de lo que fue la estrategia de campaña, fue el único candidato que generó una expectativa positiva en la sociedad, porque, digamos, le hizo creer a las... hizo creer que convenció. Tal cual. Todos los candidatos hablaban de esfuerzo y de ajuste, y Milei fue justamente el que dijo que vamos a recuperar o vamos a estabilizar la situación, y quien va a pagar ese costo iba a ser la política y no la sociedad. Miguel, muchísimas gracias. Jere, muchísimas gracias, por haber aceptado la invitación aquí a Telediario Federal. Un fuerte abrazo. Ya lo vamos a estar convocando nuevamente. Muchas gracias. Porque seguramente habrá mucho más para seguir analizando por aquí. Nosotros seguimos.